lo más importante dentro de la fe, de la teología, del estudio de la deidad y aún por sobre la misma vida, no es conocer todo lo que abarca la enseñanza bíblica o el libro que sea o la religión o la enseñanza que tú practiques. Lo más importante es estar seguro o segura 100% de tu salvación. Ya después de que hayas seguridad en ti de tu salvación, puedes preocuparte por todo lo que abarca la enseñanza doctrinal. Que si hago este día, que si el otro día, que si me bautizo, que si no me bautizo, que en el nombre de quién me bautizo, que si tengo que dar esto, que si tengo que compartir esto, que si tengo que hacer esto o aquello, que tantas cosas que pueden llamarse prácticas en la línea de la doctrina no son tan relevantes y pierden totalmente importancia si tú no has tomado el camino de la salvación. ¿Por qué lo digo? Porque esta vida que tenemos en este cuerpo, en este mundo, no la tenemos comprada. Y si en algún momento un accidente, una enfermedad, un ataque cardíaco, hay jóvenes menores de edad que han muerto por infartos, una bala perdida, un accidente de tránsito, un accidente de la naturaleza, me ahogo, un incendio, tantísimas posibilidades que existen me arrebatan la vida y no me alcanzo a verdaderamente echar mano de esa fe para salvarme, estaré condenado para siempre. Y aquí hay una verdad muy importante. En el infierno no hay ateos, en el infierno no hay hindús, en el infierno no hay islamistas. En el infierno solamente hay personas que se arrepienten y se arrepentirán por toda la eternidad por no haber creído en el mensaje único y suficiente de la verdad de Cristo Jesús. Te lo hablo desde el corazón. Yo estudié durante muchos años tratados, libros, documentación. Escuché a los principales exponentes de muchas doctrinas, entre ellos la masonería, el ateísmo, el hinduismo, el islamismo y diferentes variables de la religión cristiana, para poder entender y comprender y poder rescatar dónde estaba la verdad. Alcancé a pertenecer a 5 iglesias de diferente doctrina dentro de lo que se llama básicamente o que dicen usar la Biblia como su base doctrinal para darme cuenta que estaban equivocados. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solamente un libro histórico, no es solamente un relato, una narración. La Biblia, y yo mismo la refuté cuando estuve por los caminos del ateísmo hace ya bastantes años, la refuté, traté de refutarla, traté de resistirla, pero no pude. Pude refutar todos los demás libros, las demás conspiraciones, ideas, teorías, hipótesis, pero la Biblia nunca pude. La Biblia penetró en mí, me desnudó a mi humanidad pura, a mi realidad, desde el momento de la concepción hasta el momento actual de mi vida y me di cuenta que era el único y suficiente libro para ser salvo. Porque como lo decía en otro video anterior, todas las religiones del mundo, todas, a excepción de la verdadera iglesia de Jesucristo, por eso no digo religión, digo iglesia, siempre colocan que el hombre debe hacer algo para ser salvo. El hombre siempre debe hacer algo, las benditas obras, exactamente como lo hizo Caín, que fue que trajo del fruto de sus manos una ofrenda a Dios y a Dios le desagradó porque era Caín diciendo, mira, yo de lo que yo hago te traigo, de mi esfuerzo, del sudor de mi frente te traigo. Abel ofreció un sacrificio de algo que era creación de Dios, ¿sí? No trajo delante de Dios algo que él le hubiera costado el sudor de su frente, sino un sacrificio que correspondía a la misma creación de Dios, en la cual
Abel, no había metido su mano y su trabajo para lograrlo. Y obviamente estaba el corazón de Abel, ¿sí? De agradar a Dios y no de llevar, Señor, acá estoy yo, estas son mis obras, esto es lo que yo he hecho para agradarte. Porque la única manera de acercarnos a Dios es por medio de su gracia. Por medio de su gracia. Por eso Jesucristo en la cruz lo hizo todo para que nosotros alcanzásemos la salvación. De manera tal que solamente es creer. Y vamos a ir a la primera cita bíblica, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la base de mucha enseñanza y de una realidad. No hay otra manera de salvarnos sino por medio de Jesucristo. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. A través de mí, el camino, a través de la verdad, a través de la vida. Como digo, todas las demás religiones están equivocadas porque todas se basan en obras. El islamismo usa las obras, la parte de lo que tiene que ver con las limosnas, que tiene que peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca. La Iglesia Católica dice que tú tienes que pagar las misas para los muertos, para que salgan del purgatorio, que tú tienes que ofrecer rezos, que tú tienes que pagar promesas, que tú tienes que hacer las peregrinaciones, la parte de las antiguas religiones, de la parte de los indígenas, de la parte de las culturas, de las civilizaciones antiguas, sacrificios incluso humanos, una barbaridad de cosas que exigen o que piden como obras al ser humano para alcanzar la salvación. Una de las religiones más famosas del mundo por tanta película, por tanto estudio y por tanto aporte a la cultura global es la egipcia. Y si tú vas a estudiar la mitología egipcia y la parte de las deidades egipcias, el tema de sacrificios, el tema de que tú tenías que llevar riquezas para el inframundo, para pagar allá básicamente tu salvación, que tú tenías que una cantidad de cosas que siempre requieren que el hombre haga algo para ser salvo, una obra, incluso de ellos muchas obras, sacrificios, penalidades, etc. El cristianismo es el cristianismo verdadero, no estoy citando aquí cualquier iglesia, es el único que te dice, solamente cree y serás salvo. El ladrón que estaba crucificado allí junto a Cristo, allí en Lucas 23, versículos 40-43, donde el ladrón está allí en la cruz. No ha hecho nada para merecer la salvación, pero nada más mira hacia Cristo, estando pues obviamente los dos en la misma penalidad, en la misma crucifixión, y llega y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Solamente creyó en que esa persona que estaba al frente de él, esa persona era el Salvador del mundo. Creyó, confesó y pidió perdón. Y ya. No necesitó pagar promesas, andar de rodillas, aflagelarse, pedir que le rezaran no sé cuántos Ave María, no sé cuántos Padre Nuestros, etcétera, etcétera. No. Simplemente creyó, confesó, se arrepintió. Y hay muchos más partes en la Biblia donde se habla. La mujer adúltera. Estaban allí para lapidar la piedra. Y Jesús les dice, el que esté sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos empezaron a irse y al último quedaron solo los dos. Él se levanta y mira a la mujer y le dice, ¿ninguno te ha condenado? Ella dice, ninguno, Señor. Y él le dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. O sea, vete, te perdono, pero no peques más. Cambia tu vida. Porque
Pues algún día puede que te vuelvan a encontrar en tu pecado, ya no voy a estar yo y ahí sí te van a lapidar a piedra y te vas a perder. Y ya. La mujer endemoniada, la mujer samaritana, Mateo, son muchas las veces. El mismo apóstol Pedro, cuando negó al Señor y después de que el Señor resucita, va y lo llama. Donde le dijo, mira, es que tú eres culpable porque tú hiciste esto, me negaste, no sé qué. No, lo llamó con sus ojos, con su mirada, con sus palabras, con sus brazos de amor y lo reconstituyó para que él fuera uno de los principales apóstoles. Entonces, es muy importante entender, cuando tú ya tomas esto en tu vida, de que Cristo es el único camino, de que debes creer en Él, en su obra finalizada en la cruz, que cambia toda la historia, que ahora no es por obras ni por sacrificios de animales, sino por gracia la salvación, y que con base en esa gracia nosotros nos santificamos para Dios, caminamos en su voluntad, en su palabra, para agradarle, porque ya somos ciudadanos de su reino. Y cada ciudadano se porta de una manera a conforme son las leyes del reino. Tú vas a ver las civilizaciones antiguas y cada civilización estaba dentro de un conjunto de normas, de reglas, de preceptos, de mandamientos, etc. Y eso distinguía a esos ciudadanos de estos otros ciudadanos de otra civilización o de otra cultura. Así somos nosotros, de una nueva cultura, de un nuevo reino. Y con base en eso nos movemos conforme a las enseñanzas de Dios a través de la Biblia. Ya después de que tú estás seguro, ahí es donde tú debes empezar a ver a la luz de la Biblia cuál es la iglesia verdadera, cuáles son las prácticas de esa vida nueva, qué es lo que tú debes creer de esa vida nueva, qué es lo que debes rechazar en esa vida nueva, etcétera, etcétera. Pero yo veo lamentablemente personas hoy en día debatiendo que si el domingo, que si el sábado, que si el diezmo, que si el no diezmo, que si las primicias, que si no primicias, que si el bautismo es en el nombre del Hijo solamente, o que si en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que si el bautismo es solo bañarme la cara o sumergirme en el agua, que si debe ser en un estanque o en un río de aguas corrientes, que si yo debo persinarme, que si yo debo rezar, que si yo debo no sé qué, que si yo debo no sé cuánto, y tantas cosas sin siquiera haber estado seguros de si verdaderamente son salvos o no son salvos. Las personas con las que yo he hablado a lo largo de la vida y que me preguntan un consejo, una opinión acerca de lo básico de la fe cristiana, yo les digo, la única y suficiente verdad está en la Biblia y les nombro las 5 solas que fueron enunciadas por Martín Lutero, pero no que Martín Lutero las encontró por primera vez y las halló, no. Yo sin siquiera saber que había existido un tal Martín Lutero, cuando yo era menos que un adolescente, un niño de alrededor de 10 años de edad, porque empecé a estudiar una Biblia muy antigua cuando yo tenía aproximadamente unos 6, 7 años por allá en los 90. Y me di cuenta que habían básicamente unos principios incontestables y irrefutables. 5 solas. Yo las llamo así para que sea fácil de grabar. Y si es preciso, repite esto hasta que te lo grabes. 5 solas. Sola escritura. Sola la Biblia. No existe otro libro. Sola fide. Sola fe. Solo por fe. Solo por la fe Dios salva. ¿Fe en qué? En Cristo Jesús. En su obra finalizada en la cruz. Solus Christus es el tercero. Solus Christus. Solo Cristo salva. No existe otro camino, no existe otra salvación, no existe otra posibilidad. Sola gratia, sola gracia, solo por gracia, no por obras, por gracia, absolutamente gracia, solo por gracia, sola gratia de Dios para nosotros por medio de Jesucristo. Y soli Deo gloria, solo la gloria para Dios. Absolutamente todo lo que hagamos o dejemos de hacer debe ser para la gloria de Dios. Él debe ser el número 1, porque ese es el principal y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Todo lo demás pierde sentido si ese mandamiento no es el número 1 en tu vida y en mi vida. Entonces, sola escritura, sola fe, solo Jesucristo salva.
sola gracia, solo por gracia somos salvos, no por obras, y soli Deo gloria, solo la gloria para Dios. Eso es la base incontestable de un cristiano. El que diga lo contrario sea anatema. Y en adelante ya tú, con la guianza de tu iglesia, de tus pastores, de tus líderes, la ruta de crecimiento en la vida cristiana que debemos todos desarrollar, porque así fue en la antigüedad. Los apóstoles no solamente creyeron en Cristo o la iglesia primitiva y ya, no, la palabra dice que se reunían en las casas a estudiar y escudriñar la palabra. Otra iglesia que era la de Berea dice que escuchaban el mensaje y se iban a escudriñar en los textos que tenían, en los papiros, en lo que hayan tenido en su tiempo escrito, en las cartas, allí verdaderamente si era cierto lo que les estaban hablando. ¿Sí? Entonces eso es lo importante. Cuando tú tienes las 5 solas en tu vida, en adelante ya vas creciendo y vas aprendiendo más sobre angelología, sobre martiología, la doctrina del pecado, sobre la parte de la soteriología, la doctrina que estudia la salvación, sobre el tema de la escatología, las realidades últimas, ¿sí? De la Biblia, el tema de Apocalipsis, Daniel y algunos de los profetas. Todo eso lo vas aprendiendo en el camino, pero lo primero y lo más importante es asegurar tu salvación. Luego de que ya eres salvo, empiezan los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Allí en Gálatas lo vas a encontrar. Todos los frutos del Espíritu. Sí, que debemos tener como un resultado de que verdaderamente hemos creído y hemos verdaderamente tomado la salvación de manera real, de manera seria, y no simplemente una oración que se repite como carear una canción o cararear una poesía. Sí, eso es muy importante, mis amigos. Para todos ustedes les habló Mario Rodríguez. Verdaderamente espero que esta palabra, este mensaje pueda llegar a tu corazón, aunque sea de una sola persona, eh, y que ojalá lo pueda compartir con más gente, porque yo no gano dinero acá por hacer esto, pero verdaderamente quiero que tú puedas, si ya eres salvo, que guardes esa salvación, que te esfuerces en el camino, como Pablo le decía a Timoteo, y que puedas ayudar a otras personas a encontrar el camino. Y si aún no lo eres, que decidas verdaderamente tomar ese camino tan sencillo como lo hizo el ladrón. Señor, de todo corazón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si ese ladrón no hubiera estado allí condenado ya a muerte, creo que desde ese momento hubiera cambiado su vida como la cambiaron todos los apóstoles y los discípulos del Señor, que su vida en el momento del arrepentimiento nunca más volvió a ser la misma. Dios me les bendiga siempre. Gracias por darle me gusta, comentar, compartir y nos vemos en el siguiente. Bendiciones.